elecciones abiertas 2020. Nosotros, además de sarampión, las infecciones respiratorias. Han habido el año pasado 47.000 casos de infecciones respiratorias altas y bajas en la República Dominicana. 47.000 reportó Salud Pública. Solamente que eso tú tienes que multiplicarlo por 2 o por 3 para saber lo que pasó en los, bien. En los Señores, consultorios privados. Nosotros le hemos pedido al doctor Javier Dotel, que es un militar también retirado, que viniera hoy a elecciones abiertas para que nos pueda tratar de explicar. Él pertenece a Red Nacional de Comunitaria con Leonel. Da la sensación de que es un organismo extrapartido, como un, ¿cómo se llama eso? No, de los movimientos que... Externo, me da la sensación. Antes de preguntarle el tema, ¿es así, doctor? Así ok, entonces nosotros nos encontramos con que el sector Leonel, tanto el extrapartido o el externo como el del mismo PLD, dan la sensación, quieren producir la sensación de que la candidatura del doctor Leonel Fernández gana como quiera, que no importa la actitud del sector de Danilo, del presidente, y que lo único importante es que Danilo no se reelija. Pero si lo logran, no necesitan la alianza de ningún otro sector. Es así, doctor. Julio, yo creo que Leonel, Danilo y Puerto Mejía y cada uno de los candidatos tiene más gente fuera de su partido que dentro de su partido. Porque fueron presidentes. Porque solamente el 24% de la población dominicana está inscrito en partidos. Hay un 70% que no pertenece a ningún partido, pero que también vota e influye en la decisión. Doctor. Buenos días a este distinguido panel que tenemos en el día de hoy aquí. Sí, yo soy el presidente de la Red Nacional Comunitaria con Leonel, que es un movimiento político, como ustedes señalaron, un movimiento político del sector externo, no del partido, del PLD, sino que somos un grupo de hombres y mujeres profesionales en diferentes áreas que hemos decidido apoyar la candidatura del presidente Leonel Fernández a la presidencia de la República una vez más, porque entendemos que en el panorama político actual es una de las mejores opciones que existen en este momento. Sabemos que el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional y que el panorama político que se presentó en el 2016 es un panorama totalmente diferente ahora, porque en aquella oportunidad el presidente Danilo Medina tenía el apoyo de cerca de un 70% para reelegirse. Sin embargo, esos mismos números ahora están en su contra. Alrededor del 70% de la población, de las fuerzas vivas de la sociedad, se oponen a una nueva postulación del presidente Medina a la presidencia de la República. De manera que el panorama cambió y vemos que la denominada oposición no luce hasta el momento con un candidato que sea capaz de enfrentar a los posibles candidatos del PLD. Dentro del PLD vemos que el que mayor relevancia en este momento tiene, indiscutiblemente, es el presidente Leonel Fernández, para enfrentarse en una campaña y lograr otro triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes se dan cuenta que eso implica 8 años con Leonel, porque el presidente de turno se va a reelegir una vez más, eso es casi inevitable. Entonces son 20 años de Leonel Fernández como presidente de la República. Eso estamos hablando en el plano de la suposición. Lilian, la Constitución prevé que el próximo presidente puede reelegirse. Sí, una vez. Con la actual, una vez más. Sí, una vez más. Y nunca, ¿verdad? Y nunca más. Sí, claro. Bueno, nunca más. O sea, son 8 años. Bueno, eso estamos hablando, usted señala eso, pero estamos en el plano de la suposición. Todo. A menos que no lo haya montado en una máquina del tiempo. Pero la experiencia nos dice que todo el que va se queda. La experiencia falla.
La experiencia falla. Aviones con pilotos expertos por fallas humanas han caído. Entonces, eso es una conjetura. No sabemos lo que va a suceder en el futuro, pero, como usted señala, si analizamos el pasado y el presente, podemos deducir. Yo no puedo decirle que de él llegar a la presidencia va a tener una reelección, eso no lo puede decir nadie. Es una suposición, pero es posible porque no va a tener impedimento constitucional. Vamos a la percepción práctica. Doctor, si usted ve Danilo Medina con oportunidad inclusive, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, usted no ve ningún expresidente que puede tomar ya en un momento. Esa gente suman una era grandísima de cuántos años, de 20 y pico de años ya en el poder. Usted no entiende que ya está bueno y que aquí todavía vemos otras personas, entre que está el doctor Han y está usted. La democracia permite que cualquier persona... Sí, hombre, sabemos lo que dice la ley. Pero el problema es que esa persona que usted señala no ha surgido. Muéstreme un líder nacional que sea capaz... Todo el mundo comienza un día. Un joven, por ejemplo, usted tiene razón, que venga un relevo generacional. Pero ¿dónde está ese relevo generacional? ¿Tiene la preparación, tiene el perfil, tiene la experiencia, tiene el posicionamiento político en la sociedad dominicana? No existe. Sí existe. Luis Abinader está ahí. Luis Abinader. Claro, sí existe. Bueno, sí, existe. Podría ser. Luis Abinader tiene hoy más credenciales que las que tenía Leonel Fernández cuando fue seleccionado para ser candidato del PLD. El doctor Hanna fue testigo en el 63, cuando ganó Kennedy, le hicieron una acusación y dijeron, él nombró su hermano procurador general de la República y no tiene experiencia. Entonces él dijo, pero yo tampoco tengo experiencia en ser presidente, que no hay ya la tendremos la experiencia él y yo. Así es. Un día que se comienza, doctor. Definitivamente que sí, la experiencia... Doctor, ¿de qué está compuesto ese movimiento? ¿Quiénes lo conforman? Mire, este movimiento es el movimiento de mayor régimen de crecimiento que tiene la República Dominicana en este momento. Quizá no sea el más grande, vamos camino ahí, pero en la escalada de simpatía del movimiento es del mayor régimen de crecimiento. ¿Por qué? Hemos observado de una manera pragmática, después de recorrer varias veces todo el territorio nacional, presentando a diferentes entes de la sociedad nuestro proyecto político con miras a llevar al presidente Leonel Fernández a la presidencia de la República. Y vemos que este producto es muy fácil de vender, tiene una aceptación en el pueblo dominicano, en el corazón de la gente, que usted no tiene que bregar mucho con la gente para que dé su voto de confianza una vez más al presidente Leonel Fernández para volver a la presidencia. De manera que no vemos y no encontramos, esa es mi experiencia personal, ninguna resistencia en que la gente ama al doctor Leonel Fernández en diferentes aspectos de su personalidad y del trabajo político que ha hecho ya en 3 oportunidades anteriores. Entonces yo pienso que dice un viejo proverbio que el que venga atrás que arree. Yo no le quito la posibilidad a ningún otro candidato, claro está, estamos en una democracia. Ahora, va a tener que arrear duro para alcanzar al presidente Leonel Fernández. Yo creo que el presidente Fernández tiene condiciones excepcionales, de eso no hay duda. Quizás en un momento dado fue el mejor amueblado cerebralmente de todos los presidentes que habíamos tenido. Sin embargo, la experiencia de 12 años en el gobierno no te dice lo mismo. Es cierto. La aventura presidencial fue traumática. Bueno. Traumática para el país, no para ti o para mí, o para Julito, pero para el país fue traumática. Su propio concepto. Pero si vemos, por ejemplo, los primeros 12 años de Balaguer, fue traumático para la República Dominicana. Claro. Sin embargo, cuando volvió a ser presidente, en el 1978, vino
con una modalidad sí, pero eso está totalmente diferente. Esto está en discusión también. Bueno, depende del cristal con que lo miren. Todos los aspectos políticos de la nación siempre están en discusión. Porque por algo volvió. Si hubiera sido tan nefasto, no pero vuelve. Volvió diferente. El mundo era diferente. La situación no era la misma, general. El pueblo era Por eso las situaciones varían. Eso justifica una variación en el estilo de gobernar. Acuérdese, yo no sé qué tiempo usted tuvo en la Fuerza Armada. Acuérdese que en 1966 el país todavía no había cerrado sus heridas de la división de la invasión. Sí. Y Balaguer toma el poder con un país herido y todas esas muertes que se le acreditan a él tenían otro origen. Eran otras naciones. Bien. Y el crecimiento. Bueno, pero ese no es el tema, analizar a Balaguer. Cuando un movimiento de eso decide apoyar a un candidato, ¿qué ustedes negocian con el candidato? ¿Un programa de gobierno, una participación en el gobierno o un apoyo incondicional? Mira, después que yo salí de manera honrosa de las Fuerzas Armadas, después de 32 años de servicio a la patria, de manera ininterrumpida, me sentí ser un ente productivo todavía, una persona que todavía tenía energía, que era joven, y entonces decidí servir desde otro plano a la República Dominicana. Entonces, incurrí en el aspecto que ya devueltos mis derechos constitucionales de poder elegir y ser elegido, entonces me aventuré a esto. Veo que ahora mismo en la República Dominicana hay una especie de vacío de doctrina política que pueda encaminar la nación por los rumbos que nosotros consideramos deben de ir. El presidente Danilo Medina ha hecho un buen trabajo frente al Estado. Sin embargo, el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional. Por consiguiente, entonces, si vamos a lo que está establecido en la Constitución, él no tiene opción. No puede ir. Y si observamos entonces el panorama político de la nación, ¿cuál sería el sustituto ideal para ser presidente de la República? Que no venga a lesionar, como en otras épocas de las que no vamos a hablar, un sinnúmero de aspectos sociales en el país. Bueno, la opción es la única y verdadera opción que nosotros desde nuestro punto de vista vemos que garantiza la continuidad del desarrollo de la República Dominicana en diferentes aspectos. Señor, es a través del presidente Leonel Fernández. Señor doctor, perdón, sin embargo, los PLDistas se han ocupado durante año y medio de decir que hay una división entre Danilo y Leonel. Entonces, me gustaría que usted me hiciera una especie de simbiosis, de síntesis o análisis, lo que usted considere, de qué negociarían esos dos ciudadanos que, de acuerdo al propio PLD, están distanciados. Yo no sé qué ellos negociarían, porque yo no soy miembro del PLD, no estoy dentro de ahí para conocer las intimidades del partido. Sin embargo, desde mi óptica, de aquí afuera, yo pienso que lo que usted señala, esa amenaza de división, yo pienso que esos aspectos son normales y que no es la primera vez que hay problemas internos en los partidos. Vemos que eso ha sucedido en el PRD, vemos que sucede en el PRM, en el Partido Reformista hubo muchísimos enfrentamientos entre Balaguer y el que fue vicepresidente. En fin, esos son pugnas internas de intereses, de poder. Estamos hablando del poder. De manera que yo lo veo de manera normal. En el momento específico y determinado, las clases no se suicidan. Ellos se pondrán de acuerdo, limarán sus intereses
y el candidato presidencial Leonel Fernández tendrá el apoyo de todos los PLDistas y de todas las fuerzas vivas de la sociedad para volver a la presidencia de la República. De manera que lo que aparenta ser una división, yo dudo mucho que llegue a realizarse, porque en su momento ellos se pondrán de acuerdo. Doctor, en su condición de ex militar, ex general y ministro evangélico, ¿verdad? Predicador. Sí, yo soy cristiano. Okay. Hago esa referencia porque acaba de emitirse una especie de proclama por parte del licenciado Pedro Puente, que es el presidente del movimiento de militares y policías retirados, donde hace un llamado a enfrentar la alegada o real campaña de descrédito contra el presidente Fernández. Incluso dice que deben de estar atentos y levantarse si la persecución llega a suceder. Su condición de ex militar, de predicador, ¿usted sustenta ese tipo de llamado? Yo desconocía ese llamado que usted dice, desde un movimiento que reúne militares retirados de la Fuerza Armada y de la Policía. No conozco ese movimiento. Pero de todas maneras, es evidente que ante la posibilidad de la presencia de una campaña sucia contra el presidente Leonel, algo que no es nuevo, la campaña sucia es algo que es histórico. Aquí comenzó con el álbum de la corrupción, sí, que el mismo PLD le montó al PRD con fotos. Exactamente, pero los primeros vestigios de una campaña sucia lo vemos contra el mismo Patricio Juan Pablo Duarte. No habían acabado de salir los haitianos de la República Dominicana cuando en el mes de abril del 1844 presenta Juan Pablo Duarte su candidatura a la presidencia de la República y también la candidatura de Pedro Santana. ¿Qué pasa? El arzobispo Noel, que lleva a la calle su nombre, sí, comenzó inmediatamente con una campaña sucia contra Juan Pablo Duarte, diciendo y lo ligaba. Primero lo que hizo un edicto, ¿verdad? Una comunicación donde lo excomulgaban de ser cristiano. Ya los duartianos no son cristianos. Por ser masones. Por ser masones. Y otra excusa era que Duarte era masón. Pero yendo a la actualidad, ¿usted cree que realmente del sector del presidente Medina, e incluso se ha llegado a decir que él es el que lo está patrocinando, hay persecución, hay un plan para desacreditar al expresidente Fernández? Usted me está haciendo una pregunta muy interesante, pero yo le voy a hacer otra. ¿De dónde salió el quirinazo? ¿Quiénes orquestaron ligar al presidente Leonel Fernández con el narcotraficante Quirino? ¿De dónde salió eso? Evidentemente, salió de las arcas del mando. Entonces, no hemos de extrañarnos. Un momentito, general. No hemos de extrañarnos. ¿Usted cree que, óigame bien, que usted sabe que aquí se usa mucho, somos los dominicanos muy dados a ponernos bravitos con el que dice las cosas, no con el que las hace? Ese señor tiene una acusación, el gobierno dominicano lo entrega al gobierno de Estados Unidos mediante acuerdos que hay, lo juzgan allá, cumple 4 años, cumple la mitad de la pena, lo devuelven libre de todo tipo de ejercer sus derechos civiles y políticos, y de buenas a primeras se aparece. Es un invento lo de la deuda, porque él no tenía una financiera, dice me deben, o el sector Leonel pensaba que debieran ponerle un impedimento de entrada. No creo. Porque si Estados Unidos lo soltó y él vuelve para su país, no le iban a poner un impedimento. Que se diga que lo recibieron en el salón de embajadores. ¿Y cuál es la diferencia? Porque él tenía que regresar por cualquier salón.
Está bien, pero yo soy un general del ejército y a mí no me reciben nunca en el Salón de Embajadores. Yo viajo como cualquier otra persona. ¿Por qué había que recibir a Quirino en el Salón de Embajadores? Porque a lo mejor el delegado de la DEA, por seguridad, aquí en el país, quería que lo reciban con seguridad. Y los que deportan y vienen todos de haber cumplido penas Él no y fue llegan deportado, aviones, ¿eso lo reciben premiado. también en el Salón de Embajadores? Él vino premiado. Entonces, ¿por quién le dio el premio? Porque aquel venía con tanta distinción que lo reciben en el Salón de Embajadores. Y lo adoctrinaron para que se invente los 200 millones. Yo no sé si lo adoctrinaron, pero cabe pensar y preguntarle a ustedes mismos quién financió y quién se inventó. Le voy a decir, y no estoy hablando de Joao mire, Santana. general, le voy a decir una cosa. No he mencionado a Joao Hasta Santana. al general Dotel, Sí. al doctor Moreno, a Domínguez Brito, a Minú Tavares, ¿por qué no le hacen una campaña sucia? Porque esos no tienen posibilidades de alcanzar en lo inmediato la presidencia de la República, usted lo sabe. ¿Y por qué a Luis no se la hacen? Que tiene muchas posibilidades. Él tiene posibilidades, pero no muchas. Es decir, que todas las posibilidades tiene Leonel. Es muy posible que usted tenga la razón. Según lo que analizamos en el panorama, quien más posibilidades tiene en el panorama político actual de ser presidente de la República es Leonel Fernández. Eso no hay que tener más de 2 dedos de frente para saberlo. Dos personas tan inteligentes y con tanta experiencia, porque la gente piensa que Bosch, Balaguer y Peña son los genios de la política, pero esos están muertos los tres. Los que están vivos son Hipólito, Danilo y Leonel. Esos son los que están vivos. 3 personas con tanta experiencia de Estado, ponerse a enfrentarse siendo del mismo partido, uno presidente de la República y otro, 2 partidos políticos dentro del mismo partido. Pero usted conoce la historia de la República Dominicana, vuelvo a señalarle, vámonos para la historia, eso no es nuevo. ¿Qué pasó con Jorge Blanco y con Guzmán? ¿Qué pasó con Peña Gómez y con el profesor? Por eso perdieron el poder Juan Bosch. los 3. Entonces, eso no es nuevo. Lo que usted me está señalando, el panorama que tenemos es la repetición continua de datos históricos que lo vemos plasmado en la historia de la República Dominicana. Un día como hoy eso se es normal. Conmemora un aniversario de que Stalin deportó a Trotsky porque estaba compitiendo con él. Y Mahatma Gandhi fue asesinado por un seguidor, un día como hoy. Claro, cuando surge el fenómeno Peña Gómez, el liderazgo de Peña Gómez comienza a desarrollarse, ¿qué sucede? Entonces, y cuando amenazaba y tenía posibilidades de alcanzar la presidencia de la República, ¿qué hicieron? Se aliaron. Ese es negro. Doctor. Y tiene origen haitiano. Si lo dejamos llegar, va a unificar la isla. ¿Y qué hizo el doctor Balaguer? Un decreto que obligaba a las emisoras y los canales de televisión a tocar el himno nacional al mediodía. ¿Qué usted cree que era eso? Un acto patriótico. Bueno, usted sabe muy bien que era parte de una campaña sucia para decir que nosotros somos dominicanos y que no aceptamos que venga gobernando un haitiano. Eso era todo. Una pregunta. Entonces la campaña sucia es inherente a la política dominicana. Nació. ¿De qué se queja? Cuando nace la política dominicana, todavía acaban de salir los haitianos de aquí en 1844. Cuando nace la política dominicana, nació la campaña sucia. Entonces, 3 cosas. La división de gente del mismo partido, los de líderes del mismo partido. La campaña sucia y la corrupción son 3 elementos comunes que son inherentes al poder. Al poder dominicano. Sí, al dominicano que es el a que esta no raza. Porque si usted analiza, volvemos para la historia, y analiza la conformación genética del dominicano, eso da que nosotros no somos los más honrados del universo. Porque recuérdese que mientras los aztecas y los toltecas hacían grandes inventos de desarrollo, los indios taínos desarrollaban el invento más maravilloso que existía, que hablaba de su inteligencia, la hamaca. Inventaban la hamaca, mientras los otros hacían pirámides. Entonces, vemos que los taínos que estaban aquí eran un grupo de vagos y se mezclan con un grupo de delincuentes que vienen en 3 barcos, capitaneados por Colón,
y ahí comienza a formarse la raza dominicana. Usted está difamando al almirante de la mar oceánica. No, al almirante no, los que venían con él. Ah, ya. Él me merece mi mayor respeto. Mire, yo comparto con usted la visión del indio en cuero en una hamaca fumándose un tabaco, pero era porque no había depredadores, era porque no había una gente así como de fuera, un peligro tan grande, y ellos estaban despreocupados, y por eso tal vez porque lo acabaron tan rápido. Doctor, hay una cosa. Trata de justificarlo. Ese movimiento, convencido de que Leonel no tiene ni siquiera competidores, ¿qué tienen ustedes? Y lo vamos a dejar tranquilito para que lo diga. ¿Por qué los que lo siguen deben seguir aferrados a ese voto? ¿Y por qué los que no queremos o creemos que Leonel es la opción? ¿Qué usted me dice para convencerme de que él, porque no tengo nada, cuchillo que afilar contra él, aunque me gustaría que sea otro? Adelante. ¿Usted está seguro de que usted no tiene ningún cuchillito por ahí? No. Y si lo tiene de palo. Yo creo que los tres deberían de reflexionar, los tres que han sido presidentes. Ahora, ¿qué yo creo? Creo que el gobierno de Danilo, entendía yo que es más positivo que aquel, pero desgraciadamente tengo que modificar la Constitución. Sí, el gobierno de Danilo ha sido un gobierno positivo. Ha sido un gobierno que ha ayudado y ha desarrollado el país, especialmente en el sector educación, muy necesario en un país de gente que no son muy amueblada de la cabeza, como usted señaló ahorita. La educación es fundamental. Pero lamentablemente, como usted señala, él tiene un impedimento constitucional. Y volvemos a repetir lo mismo que vimos. El panorama político señala la necesidad de que continúe ese desarrollo Leonel Fernández. Es que está solo en el panorama político. No hay otra opción posible para alcanzar la presidencia. ¿Qué composición tiene la RNC tuya? La Red Nacional. La Red Nacional Comunitaria está compuesta está dirigida por un grupo de 12 personas. ¿Militares? ¿Militares? ¿Todos? No. Ahí el único que es militar soy yo. No. Está el presidente, que soy un servidor. Tenemos un secretario de organización, un secretario de la juventud, un secretario de la mujer. ¿Quiénes son? En fin. ¿Quiénes son? ¿Profesionales, obreros? No. En su gran mayoría tenemos profesionales, ingenieros, médicos, abogados, de diferentes áreas del conocimiento, especialmente profesionales. Tenemos, como es comunitario, tenemos de clubes de damas, tenemos en los barrios. Y en el organigrama que le llevan ustedes a Leonel, mira, tenemos este movimiento que lo va a apoyar, creemos en ti. ¿Qué tipo de acotejo se hace? ¿Qué van a hacer ustedes en ese gobierno? Sencillamente... No, mira, mi forma de pensar... Porque el PLD sí pone condiciones. Bueno, esos son los partidos. Son 35 miembros que yo no le he puesto condiciones al presidente Leonel Fernández y mucho menos a ninguno de los dirigentes del sector externo, ni de su entorno. Yo estoy trabajando para Leonel Fernández porque estoy convencido y creo que es la mejor opción para la República Dominicana. Yo no le he pedido ni a Leonel Fernández ni a nadie que yo quiero esto, que yo quiero un puesto, nada de eso. Yo estoy haciendo esto de manera patriótica, como parte de continuar sirviendo a la República Dominicana, como lo he venido haciendo desde hace 40 y tantos años. Pero siempre hay una frase: presidente, nosotros lo vamos a apoyar, pero nos gustaría que usted hiciera tal y tal cosa en el sector económico, en el sector militar. ¿Qué ustedes le pidieron a Leonel que le gustaría que modifique? Todavía ese momento no ha llegado. Tenemos un sinnúmero de peticiones para que el presidente la incluya, entre las cuales podemos adelantar un ministerio comunitario, donde... ¿Qué es eso? La Liga Municipal convertido en... Darle categoría a las juntas donde de la vecinos. gente tenga un lugar específico, donde los problemas de la comunidad que a diario se ven en los barrios pobres de la República Dominicana tenga un canal directo hacia el presidente. Porque usted sabe que la burocracia... Como sea Zoila Medina, ministra, ¿verdad? La defensora del pueblo. Luis el Gallo, ministro. Señor Dutel, ¿qué pasó con Barrio Seguro? ¿Con quién? Hablando de comunitarios, ¿qué pasó con Barrio Seguro? Desde Barrio su Seguro. óptica.
Bueno, yo no manejo ese tema del barrio seguro porque yo no he participado, como le digo, yo no soy del PLD, no participé en la conformación de esto, pero el barrio seguro es un plan que está funcionando todavía. Lo que pasa es que es muy inseguro. No, yo no podría decir que es inseguro. Lo que sucede es que ahora todas las cosas nosotros creemos que existen con más fortaleza cuando suenan mucho. Cuando dejan de sonar, nosotros pensamos que ya perecieron y que no están en funcionamiento. Para mí, Barrio Seguro está en funcionamiento y está haciendo su trabajo. Doctor, quisiera saber si usted tiene experiencia en este tipo de actividad que está desarrollando, porque en el 2005 creo que fue, usted dirigía un movimiento en San Francisco de Macorís, más o menos fue. Donde bueno, los movimientos que yo he dirigido son a nivel nacional siempre. No, pero por lo menos usted le dijo al presidente Fernández, yo te voy a aportar 70,000 votos en aquel tiempo. Es decir, ¿cuál es el crecimiento que tiene este movimiento que usted está encabezando? Y si, como dice el doctor, por algo lo formó, porque hay algo a las personas que forman parte de este movimiento, algo debe de recibir como beneficio, no personal, pero también a lo mejor comunitario. Mira, yo soy un hombre de doctrina y vengo de la doctrina militar. Una de las características más importantes de nuestro movimiento es que tenemos una especie de doctrina, de pensamiento y ciertos niveles de conciencia que yo me he encargado de entrenar a las personas que son parte de este movimiento. Todo el que hace política de manera normal y tradicional en la República Dominicana lo hace esperando algo, esperando un nombramiento, esperando que lo pongan aquí, que lo pongan allí. Yo, de manera adredes, o sea, me he propuesto que ese no sea el norte de esta agrupación, esperando prebenda de empleos y esas cosas, sino que el trabajo se ha hecho por convicción, por patriotismo, porque amamos la República Dominicana y sabemos que el presidente Leonel Fernández representa ese desarrollo y esas oportunidades para la juventud, para la mujer y para las personas de menos recursos de la República Dominicana. Entonces, nosotros no hemos planteado ni a mis seguidores, y mucho menos al presidente Leonel, ningún tipo de beneficio en los que nosotros esperamos o ventajas. No trabajamos de esa manera. Yo sé que suena raro, porque la política dominicana tradicional siempre hay un interés específico. En mi caso no es así. Mi caso es continuar sirviendo a la patria, a la República Dominicana, ahora desde el punto de vista político, ya que soy un general retirado de las Fuerzas Armadas, que cumplí mi rol dentro de ella, sirviendo con honorabilidad a este país, y ahora lo continúo sirviendo de la misma manera, pero creo que en un aspecto muy importante también, que es el político. En su doble rol de ex militar y ahora civil o civilizado, ¿cómo ve la posibilidad de que alguna vez los militares puedan ejercer el derecho al voto? Yo siempre he estado opuesto a ese impedimento. Sin embargo, no he hecho ningún tipo de lucha por eso, porque como muchas veces la Fuerza Armada está tan permeada y tan influenciada por la política, yo pienso que todavía nos falta madurar más. El militar dominicano, hasta que nos falta mucho tiempo más todavía para desligar la mentalidad de la misión militar de la política. Las mismas Fuerzas Armadas muchas veces están muy sumergidas y dependiendo del poder político. Cuando esa cosa se divida, yo soy de opinión que será posible que los militares puedan votar, pero en este momento la Constitución lo prohíbe y de cierta manera yo veo que no están dadas las condiciones que hombres armados que tienen el control de las armas de la República Dominicana tengan pasiones políticas y aspiren al poder, porque eso puede ser peligroso en este momento. Armado está el país entero. No, si tú dices hombres armados, aquí hay 4 que tienen armas. Y hay civiles bien armados también. A partir precisamente de su experiencia castrense y viendo el nombre del movimiento, me hace pensar en algunos movimientos comunitarios
que yo veo que tienen hasta su uniforme, su jerarquía, y eso son parte de la red que usted conforma, o están integrados. No sé a qué usted se refiere. No, mira, yo en estos días yo estaba viendo un batallón comunitario, y son gente que son un individuo que los comunitarios, que son una gente que gestionan no sé qué cosa, pero en ciertas comunidades viven como que son como en algunos casos hacen un comité de orden, en otros casos a veces son gente que viabilizan algún tipo de ayuda social. No tiene nada que ver este movimiento con esos grupos de gente representativos de comunidades que conforman esos grupos. No, de ninguna manera. Este movimiento está compuesto, como le dije, por profesionales de la clase civil y que no están haciendo ningún trabajo de ese tipo de manera directa. Quizás usted está hablando de los capellanes. De hecho, yo soy capellán. Ya eso obedece ya a organizaciones más bien eclesiásticas, los religiosas, capellanes, que tienen acceso a, dentro de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a ayudar a personas necesitadas desde el punto de vista comunitario. Por eso ese es otro aspecto que no tiene nada que ver con la Red Nacional Comunitaria. ¿Usted es capellán o diácono? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted es capellán o diácono? No, porque él es cristiano, el diácono no es católico. Yo soy cristiano evangélico. Okay. Doctor, ¿usted está seguro de que Leonel es el próximo candidato del PLD a la presidencia y posiblemente el próximo presidente del país? Yo estoy completamente seguro. Ok, pero algunas veces, como dice, hay que también esperar está convencido, pero seguro. Pero sin el respaldo del presidente Danilo, se le va a hacer difícil a Leonel. Así como Danilo pudo ganar las elecciones al expresidente Mejía, que fue por muy poco, fue con la ayuda de Leonel, siendo presidente. Entonces, 49.000 millones de pesos que tenía Leonel en el bolsillo. Entonces, todo este enfrentamiento generalmente que está presentando el sector de Leonel, ¿no podrían, en cierta forma, dificultar un respaldo del presidente Medina a una candidatura de Leonel? Ese es en el plano que usted presenta, en el plano de que Danilo Medina no lo apoye. En eso es que usted está fundamentando esa idea. Y yo le aseguro a usted, que usted lo verá, y lo que yo estoy diciendo lo va a ver como una profecía, si lo quiere ver así, que de hecho lo es. Usted verá dentro de no muy poco tiempo a Leonel Fernández junto a Danilo Medina en la misma jipeta, por el sunroof de la misma jipeta, los dos juntos saludando en caravana. Lo que pasa es que lo que está pasando es comprensible. Ya ustedes lo han visto muchas veces. Eso sucede campaña tras campaña. Ellos se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Ahora, necesariamente el candidato del PLD debe ser Leonel Fernández, porque es el que aglutina la mayoría de la simpatía dentro del PLD y fuera de él. Los demás candidatos lo veo muy bien porque es un país democrático y un partido democrático que aspiren, pero lamentablemente los números lo tienen muy lejos de esa posibilidad. Bien, yo estoy completamente seguro que el candidato del PLD será el doctor Leonel Fernández y estoy seguro que es el próximo presidente de la República Dominicana. Bien. Al doctor Javier Dotel, presidente de la Red Nacional Comunitaria con Leonel, le damos las gracias y le deseamos éxito general. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas bendiciones. Vamos a una pausa y regresamos con un segmento de la participación del lanzamiento del doctor Domínguez Brito a la presidencia de la República.